¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en la que estamos iniciando nuestra revisión habitual de 30 minutos con las informaciones más importantes en materia económica, de negocios y otros temas. Vamos a partir de inmediato con nuestra revisión del día de hoy y con un tema que va a marcar seguramente las horas en materia de análisis. Hablamos de la situación macroeconómica que está viviendo nuestro país y del informe de finanzas públicas que ayer entregó el Ministerio de Hacienda junto a la DIPRES, la Dirección de Presupuestos. Es un documento bien relevante porque no solo plantea cuál es la expectativa que tiene nuestro país de crecimiento para este año, sino también cuál es la situación de las finanzas desde el punto de vista de la salud, entre ingresos y egresos de la economía nacional, desde el fisco. Y ese punto es bien relevante porque nos traza este informe un escenario bastante frágil desde el punto de vista de las finanzas públicas, y así lo ha percibido parte del mercado también. Los invito a que revisemos en la siguiente gráfica parte de lo que ha entregado este informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y donde quedan, por ejemplo, bien claros algunos movimientos importantes desde el punto de vista de los ingresos que recibe el fisco, y entre esos se ve una caída bien relevante de los impuestos a la renta que va a recaudar nuestro país este año. En el total de este 2023 va a recaudar cerca de un 7,6% del PIB. Esa es la proyección que está haciendo la Dirección de Presupuestos, con una caída cercana al 3% en comparación al año pasado, que es una caída bien fuerte. Sobre todo, decía Javiera Martínez, la directora de Presupuestos, si es que consideramos que el año pasado hubo ingresos que fueron extraordinarios para nuestro país en esta materia, en impuesto a la renta. Otra fuente para recaudar por parte del fisco tiene que ver con los ingresos de la minería. Acá también hay una caída muy fuerte, 13,1% menos respecto a lo que se había recaudado en el año 2022, es lo que proyecta también este informe de finanzas públicas. Claro que el peso total de toda la recaudación en el caso de la minería, si bien es significativo, es mucho menor a lo que significa el impuesto a la renta. Donde hay una mayor recaudación tiene que ver en el IVA, donde la recaudación bordearía el 9% del PIB para este año, y en este segmento en particular también se ve una reducción de 1,1%. En resumen, raya para la suma, tenemos un total proyectado de ingresos por la vía de impuestos cercano al 18,7% del Producto Interno Bruto, con una caída de 1,5% respecto al año pasado. Eso es lo que tiene que ver con el informe de finanzas públicas en la vía de los ingresos. El gobierno de todas maneras está proyectando que tendremos una compensación por parte de los aportes que entregue el litio, que sabemos son ingresos variables, extraordinarios, dependen fundamentalmente del precio y de la producción en nuestro país, que podrían compensar, aunque de manera parcial, todavía esta caída de ingresos que se ven en impuestos y por el lado del cobre. Veamos otro dato también que tiene que ver con lo que proyecta el gobierno desde el punto de vista del crecimiento. En la proyección que se hace para este año, el gobierno todavía prevé que Chile podría evitar una contracción económica, es decir, estar por debajo del 0%. Estos son los datos que dejó el informe de finanzas públicas. La economía nacional crecería un 0,2% este año. Es una proyección, eso sí, menor a la que había previsto en el anterior informe de finanzas públicas del primer trimestre. Para el año 2024 a 2025 no se prevén grandes cambios, en torno al 2,5%, y ya el PIB tendencial nos muestra un crecimiento en torno al 2,4% en el largo plazo. Bien, 8:10. Vamos a cambiar de tema para hablar de pensiones en una semana importante para el gobierno en este sentido, porque ya comenzó la votación en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo en particular. Este viernes viene otra reunión importante. El gobierno ha convocado una reunión de coordinación con parlamentarios de todos los sectores políticos. Ayer en la mañana pudimos conversar con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado del Partido Socialista Juan Santana, respecto a lo que viene para la discusión de la reforma previsional en el Congreso. De hecho, hizo una propuesta en donde devela la voluntad que tiene el gobierno a hacer modificaciones, por ejemplo, en este aspecto. Me refiero al del 6% de la cotización adicional. Yo estoy dispuesto, Nicolás, a hacer modificaciones en la cotización adicional. La ministra Jara propuso un 4 y 2.
¿no? Y es una primera propuesta y es un avance. Hay que escuchar cuál es la disposición que tiene Renovación Nacional o la UDI a destinar parte de esta cotización adicional para la creación de un seguro social. Yo, Ernesto Nicolás, le entrego el mandato absoluto al gobierno y respaldo la propuesta de la ministra Jara del 4.2 y creo además que debe ser la ministra Jara quien debe llevar adelante esta negociación. Yo creo que naturalmente en cuanto a inversión de fondos se avanza, incluso en un principio que nosotros no necesariamente era el que defendíamos hasta hace algunos meses atrás, cuando se desarrolló la discusión constitucional respecto a la libertad de elegir, pero pareciera ser, y ayer lo planteaba un diputado de la Unión Demócrata Independiente, que la observación que ellos tienen está más bien relacionado con que no sea solamente el Estado quien cumpla un rol en la administración de las cuentas. Yo estoy abierto a que llevemos adelante esa discusión. Creo que es un planteamiento bastante razonable y que finalmente termina desmitificando esta idea de que acá el interés final es que se cree un monopolio del Estado. Eso no es cierto. Bien, 8:12. Vamos a ir a otro tema para abordar la controversia que enfrenta nuevamente el Ceremi de Medio Ambiente en Coquimbo. Hablamos nuevamente por lo que había significado la tramitación del proyecto minero y portuario Dominga, que ustedes recordarán fue rechazado. Pues bien, ahora hablamos de la controversia que enfrenta a nivel judicial porque la dueña del proyecto minero Dominga, que es la empresa Andes Iron, anunció una querella en contra del Ceremi de Coquimbo por omitir que este proyecto tiene concesiones marinas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la iniciativa, la propuesta que está analizando la cartera de Medio Ambiente de crear un área marina costera protegida de múltiples usos en esta zona costera de la región de Coquimbo y el norte de Atacama. ¿Y qué efecto tiene eso? Si se crea esta zona, bueno, hay afectación e impacto directo para los proyectos portuarios de Dominga y otro proyecto portuario que está en desarrollo en la zona también, que se trata de Cruz Grande, impulsado por CAP. El titular de Dominga es quien anunció que va a ejercer estas acciones legales en contra de Leonardo Gross, es el Ceremi de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, y contra quienes resulten responsables, dijo, por haber omitido, a su juicio, de manera deliberada, antecedentes básicos y objetivos, eso dice el texto, al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Eso, dicen, perjudica de manera grave a la compañía, explicando de parte de la empresa que en el Consejo de Ministros se indicó que la propuesta de Medio Ambiente quedarían excluidas de la zona protegida todas las concesiones marítimas vigentes. Ante esa omisión, dicen entonces, es que Andes Iron envía esta carta al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, representando lo que ya han señalado, lo que consideran una inexplicable discriminación, sumando así entonces otro capítulo para una zona que ha estado en el ojo de la atención debido al proyecto portuario Dominga y el rechazo que sufrió en la última instancia de su trámite ambiental en el Consejo de Ministros. Bien, y vamos a ir a otro tema para contarles detalles de una investigación que ha abierto la PDI respecto a un eventual tráfico de influencias en el Ministerio de Energía. Este tema, evidentemente grave por las connotaciones que tiene, ha comprometido también al exministro de esta cartera, a Claudio Huepe, de acuerdo a lo que reveló una investigación que llevó adelante CIPER Chile. En esta indagatoria que está abierta, ya declaró precisamente el exministro de Energía, y fue un tema que ayer se trató también en el Congreso. Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, abordó este tema en una instancia en la que asistió el actual ministro de Energía, Diego Pardo, respecto a esta investigación. Esto se inició por una denuncia anónima que apunta a contactos irregulares entre funcionarios de gabinete del exministro con representantes de las generadoras de electricidad en la tramitación de un proyecto de ley que el año pasado permitió estabilizar las cuentas de la luz. Esto fue lo que dijo el senador Castro respecto al tema. Me llama la atención que si el órgano legislativo que participa con el gobierno en definir las leyes, cuando han habido leyes anteriores que algunas han sido manchadas por distintas situaciones irregulares también, ¿por qué no se ha comunicado esta situación antes, hasta esperar a CIPER que lo destape? ¿Cuál es el detalle
y la preocupación que ha tenido el Ministerio de Energía en este tiempo para separar todo conflicto de interés respecto de las partes vinculadas, que son muchísimas, que son actores muy potentes en el mercado energético en nuestro país, para que no afecten las leyes. Entonces, yo creo que este es un tema muy delicado. Bueno, la acusación es grave porque vincula a una exfuncionaria de la Subsecretaría de Energía que actualmente trabaja en una de las empresas generadoras, ENGIE, de acuerdo a lo que plantea esta investigación, y que podría haber tenido contactos directos con parte del equipo de gabinete del ex ministro Claudio Huepe durante el proceso de tramitación. De hecho, en el mismo escrito que presenta CIPER Chile en este reportaje, desde la empresa, desde el gremio más bien que reúne a las empresas generadoras de Chile, reconocen que podría haber existido algún tipo de conversación vía mensajería instantánea con funcionarios, pero descartan irregularidades, sino solo para comentar correcciones puntuales en términos técnicos del proyecto. Desde el Ministerio, en todo caso, han asumido esta investigación internamente y aseguraron que han entregado ya antecedentes mediante oficio. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Energía, Diego Pardo. En el caso de esta exfuncionaria, en ese momento todavía prestaba servicios en la Subsecretaría de Energía. Se hizo una investigación sumaria. Esa investigación sumaria finalizó con un sobreseimiento sin encontrar información relevante. Sin perjuicio de ello, la funcionaria renunció, ya no forma parte del Ministerio. El Ministerio en todo momento ha entregado los antecedentes que ha solicitado los organismos de investigación y lo seguiremos haciendo en lo sucesivo. Bien, son las 8:17, nos vamos a ir a una pausa, ya seguimos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos aquí en Agenda Económica para abordar otro tema bien interesante y que tiene que ver con un concepto que se repite en distintas discusiones y que ha surgido con más fuerza, sobre todo en la reforma tributaria. Estamos hablando de la informalidad en nuestro país, la informalidad al momento de emprender negocios, la informalidad desde el punto de vista laboral, que tiene repercusiones económicas, tributarias, también sociales bien relevantes. Bueno, vamos a conversar de este tema junto al director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Hola, Sebastián. Buenos días, un gusto saludarte. Gracias por conversar con nosotros. Director, bueno, este tema aparece por distintos motivos en varias discusiones. Lo hemos visto, como decíamos, en la reforma tributaria, en la reforma previsional también. Y es interesante el trabajo que ustedes están haciendo sobre este tema. Tienen una conexión directa, además, con este asunto como un tema de preocupación. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a los niveles de informalidad y a cuán extendida está este fenómeno a nivel nacional, director? Sí, la informalidad es un fenómeno no solo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, y esto ha ido creciendo pospandemia. Hoy en Chile hay más de 1.100.000 emprendimientos informales de diferentes índoles, gente que tiene emprendimientos pequeños a los cuales les dedica 10 horas, hasta emprendimientos mucho más grandes que incluso tienen trabajadoras y trabajadores a su cargo. Ajá. Y esta tendencia ha venido en ascenso desde el 2015 hasta la fecha. Hoy tenemos algo cercano al 55-60% de emprendimientos informales, del total de emprendimientos informales. Y cuando uno va a la gente y le pregunta por qué está en la informalidad, parte de las cosas interesantes es que hay un desconocimiento también de los regímenes tributarios. Incluso si se quisieran formalizar, no saben si es mejor empresa en un día. Es muy complejo. Es muy complejo, o sea, mucha gente, incluso universitaria, se pierde muchas veces en la página del Servicio de Impuestos Internos. Entonces también hay una barrera de la información. Nosotros en los programas de FOSIS trabajamos esencialmente con el 40% más vulnerable de la población y el 50% de las personas dice que no se formaliza porque el trámite es lento, costoso o engorroso. Ajá. Y es en esa línea en donde, como parte del pacto fiscal que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda, hemos estado en conversaciones con ellos, también con el Ministerio del Trabajo, el MinSal, el Ministerio de la Mujer, para hacer un proceso de tributación simplificado que sea un régimen, y esto es muy importante recalcarlo, transitorio. Exacto. Y ahí es donde surge el concepto del monotributo, ¿no? Que es un tema que salió en la conversación precisamente por parte del Ministerio de Hacienda. ¿En qué consiste esta propuesta?
El monotributo es un régimen, como decíamos antes, de tributación simplificada, es decir, es mucho más simple la formalización bajo esa vía y transitorio, que va a durar por un tiempo, y una vez que eso se acabe, tienen que pasar al régimen regular. Ajá. Lo que va a ocurrir es que uno paga una cuota fija, como pagar la cuenta de la luz, y eso va a ser un reemplazo del impuesto a la renta y el impuesto del IVA por el tiempo que dure el monotributo. Ajá. Como la idea es que este sea un paso y un vehículo a la formalización, este régimen transitorio va a ir acompañado de dos cosas esenciales. Oferta preferente a programas del Estado, donde hay acompañamiento y hay inversión para que los emprendimientos escalen. Y segundo, educación tributaria. La Defensoría del Contribuyente, por ejemplo, va a enviar los formularios F29 llenados, y vamos a hacer una serie de cosas para que cuando haya la transición del monotributo al régimen regular, ya haya un trecho recorrido y para la gente no sea tan ajena. Sí, claro. Ahora, ¿hacia quiénes están enfocados principalmente una propuesta de este tipo, director? Entiendo los informales, pero dentro de ese segmento de informalidad, si es que nos pudiera dar algunos ejemplos. Sí, tenemos dos grandes definiciones. La primera es, esto no puede implicar una precarización del mercado laboral. Es decir, si esto lo que implica es que, por ejemplo, el ejemplo más concreto que siempre usamos, trabajadoras de casa particular van a tener que salir de su régimen de formalización actual para ir a otro que probablemente es más precario, eso no va a ser permitido. Y por lo tanto estamos hablando de actividades de impuestos de primera categoría, esencialmente que gente que venda productos, gente que tiene un pequeño emprendimiento de mermelada, gente que tiene compra y venta, por ejemplo, de ropa, ese tipo de cosas, bienes físicos que se vendan, es el objetivo central. Y lo segundo es la realidad de los emprendimientos, sobre todo informales, bien diversa. Hay gente que factura algo cercano a 25, 30 millones de pesos al año. Ajá. Y después hay otra gente que es la que trabaja esencialmente con FOSI, más de 600.000 emprendedores y emprendedoras que venden 500.000, 600.000 pesos al mes, por lo tanto algo cercano a 6, 7 millones de pesos al año. Son emprendimientos más bien de subsistencia. De acuerdo. Y por lo tanto estamos pensando ahí en regímenes distintos. En el primero, también que esto sirva para hacer prestaciones sociales, y en el segundo, sí que haya un desarrollo mucho más empresarial y que ese tránsito además sea mucho más rápido hacia la formalización regular. Sí, claro. Ahora, los incentivos para mantenerse en la informalidad yo me imagino que siguen siendo bien grandes, ¿no? Sí, pero muchas veces también es por desconocimiento. Yo aquí resaltar un punto. Parte de lo que nos ocurre y en nuestra conversación regular con las emprendedoras con las que trabajamos, insisto, jefas de hogar con 2, 3 niños, niñas y adolescentes a su cargo, y del 40% más vulnerable, por ejemplo, hay mucho susto que la formalización implica la pérdida de beneficios sociales. Eso no es cierto, porque finalmente el registro social de hogares, que es el instrumento por el cual se asignan los beneficios sociales, contempla ingresos formales e ingresos informales. Y la formalización per se no va a visibilizar nuevos ingresos. Entonces, por ejemplo, hay gente que piensa que puede perder la PGU, la gratuidad de la educación, eso no va a ocurrir. Lo segundo es lo que conversábamos, esta barrera que hay de información. Y lo tercero, y que esto sí es parte de lo que queremos atacar con el proyecto de ley de monotributo, estar formalizado implica una inversión regular, por ejemplo, para llevar la contabilidad al día. Y ese tipo de cosas van a ser flexibilizadas por un tiempo mientras los emprendimientos se desarrollan por el régimen de monotributo. Ajá. Director, desde este punto de vista, ¿cómo podría impactar esto en materia tributaria, por ejemplo? No en términos de cuánto pueda recaudar el Estado necesariamente, pero sí desde el punto de vista de la discusión que se está dando a nivel tributario en nuestro país, para abordar uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa como uno de los temas que está pendiente acá en Chile. Mira, yo creo que es algo bien concreto, y este es parte de los paradigmas que hemos intentado instalar con el gobierno del presidente Gabriel Boric en conjunto con el ministro Marcel. Las reformas tributarias, los pactos fiscales, toda la modificación del sistema tributario en general es bien ajeno a la gente. En la discusión es como, miren, si estos recursos llegan vamos a poder hacer tal y cual cosa. Aquí hay medidas concretas que van a impactar a la gente, a más de 600.000 emprendedores en Chile, de a pie, que nos topamos día a día cuando caminamos por las calles de las distintas ciudades del país. Y por lo tanto, un pacto fiscal que tenga este nivel de incidencia en la vida de las personas, que les permita entrar a la formalidad, que permita al Estado visibilizar quiénes son, qué hacen y llegar con ayuda, es central. Y déjame decirte algo, parte de lo que nosotros estamos trabajando, y aquí hay una diferencia conceptual, hay dos tipos de emprendimientos. Hay emprendimientos productivos, gente que pone dinero, extrae ganancias del capital y desarrolla una actividad productiva. Pero hay un segundo tipo de emprendimientos, de estas 600.000 emprendedoras, que lo que hacen es
gente que no puede ocupar un trabajo por labores de cuidado, porque tiene menos de 40 horas, Claro. y esa gente lo que hace es que fabrica un empleo y lo ocupa. Y lo estamos tratando como si fuera una gran empresa, y necesitamos visibilizar eso. Ese tipo de cosas en pactos fiscales lo que hacen es decir, miren, hay esfuerzos de largo plazo por recursos que van a entrar, pero también hay esfuerzos de mañana de cambiarle la vida a las personas. Ajá, muy bien. Director, gracias por conversar con nosotros sobre este tema, bien interesante en el contexto de la discusión tributaria que continúa la búsqueda de este pacto fiscal. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Así cerramos Agenda Económica 8:28. Gracias por acompañarnos y ya continuamos con Noticias Express aquí en CNN.